Un tema relevante que atañe a la educación superior en su práctica cotidiana es, sin lugar a dudas, la evaluación de la docencia, campo que no ha sido suficientemente estudiado en toda América Latina. Ante esta realidad y debido al interés de algunos universitarios, se formó en México hace algunos años un grupo de académicos con el objetivo de intercambiar las experiencias que cada quien tenía en sus investigaciones sobre la evaluación y la práctica docente. Hoy se aprecia un cierto consenso en la idea de que el fracaso o el éxito de todo sistema educativo dependen fundamentalmente de la calidad del desempeño de sus docentes. Podrán perfeccionarse los planes de estudio, programas, construirse magníficas instalaciones, obtenerse excelentes medios de enseñanza, pero sin docentes eficientes no podrá tener lugar el perfeccionamiento real de la educación. Entre las múltiples acciones que pueden realizarse para ello, la evaluación del maestro juega un papel de primer orden, pues permite caracterizar su desempeño y por lo tanto propicia su desarrollo futuro, al propio tiempo que constituye una vía fundamental para su atención y estimulación. En América Latina, muchos agentes educativos consideran que para que se generen necesidades de autoperfeccionamiento continuo de su gestión en el personal docente, resulta imprescindible que éste se someta consciente y periódicamente a un proceso de evaluación de su desempeño. Otros actores educativos, sin embargo, a partir de posiciones básicamente gremiales que, tratando de proteger al docente, olvidan el derecho de los alumnos a recibir una educación cualitativamente superior e incluso no reflexionan en el derecho que tienen los docentes a recibir acciones de asesoramiento y control que contribuyan al mejoramiento de su propio trabajo. La evaluación del docente no debe verse entonces como una estrategia de vigilancia jerárquica Foucaultiana que controla las actividades de los profesores, sino como una forma de fomentar y favorecer el perfeccionamiento del profesorado, como una manera de identificar las cualidades que conforman a un buen profesor para, a partir de ahí, generar una serie de políticas educativas que coadyuven a su generalización. La evaluación en sí misma ha de ser una opción de reflexión y de mejora de la realidad, pero su oportunidad y sentido de repercusión, tanto en la personalidad del evaluado como en su entorno y en el equipo del que forma parte, ha de ser entendida y situada adecuadamente para posibilitar el avance profesional de todos los docentes. Hola a todas y todos, muchas gracias por visitarme y tomarse un momento para platicar. Mi nombre es Jesús Méndez y el día de hoy estaremos platicando sobre la evaluación docente, qué es, cómo funciona y para qué sirve. Obviamente el tiempo nunca es suficiente para abarcarlo todo, pero intentaremos dar nociones generales para después, por su parte, ustedes ojalá puedan profundizar mucho más en el tema presentado. Recuerda que Aistesis es un espacio de iniciación encaminado principalmente para alumnos e interesados en saber de los temas aquí presentados. Así que, sin más preámbulos, regálanos un like, suscríbete y vámonos para allá. Hay tesis, arte, cultura y educación. Cuando un sistema educativo decide establecer un proceso de evaluación del desempeño profesional del docente, la primera pregunta que debe hacerse es ¿para qué evaluar? Se trata de un asunto delicado, entre otras, por estas razones. Por las inquietudes que despierta un proceso de este tipo, difícil, por los efectos secundarios que puede provocar, por problemas éticos, acerca de las inquietudes que suele despertar un proceso de este tipo. Los docentes, en principio, se resisten a ser evaluados. Un planteamiento apresurado acompañado de un estado de desinformación o una información sesgada pueden disparar las especulaciones, creencias y una serie de suposiciones erróneas, interesadas o malintencionadas y provocar una oleada de protestas y resistencia activa, tanto de ellos como sus organizaciones sindicales y profesionales, que truncarán toda posibilidad de procesos útiles para la mejora. Una buena evaluación del desempeño docente debe de cumplir una serie de funciones. Primero, una función de diagnóstico. La evaluación docente debe caracterizar el desempeño del maestro en un periodo determinado. Debe constituirse en síntesis de sus principales aciertos
pero también de sus desaciertos, de modo que sirva al director, al jefe de área y a él mismo, al docente mismo, de guía para la derivación de acciones de capacitación y superación que coadyuven a la erradicación de sus imperfecciones. En segundo lugar, hay una función instructiva. El proceso de evaluación en sí mismo debe producir una síntesis de los indicadores del desempeño del docente. Por lo tanto, los actores involucrados en dicho proceso se instruyen, aprenden del mismo, incorporan una nueva experiencia de aprendizaje laboral. Una tercera función es la educativa. Existe una importante relación entre los resultados de la evaluación profesional y las motivaciones y actitudes de los docentes hacia el propio trabajo. A partir de que el maestro conoce con precisión cómo es percibido, pues su trabajo por maestros, alumnos y directivos, puede trazarse una estrategia para erradicar las insuficiencias a él señaladas. Hay también una función desarrolladora. Esta función se cumple principalmente cuando, como resultado del proceso educativo, se incrementa la madurez del evaluado y, consecuentemente, la relación interpsíquica pasa a ser intrapsíquica, es decir, el docente se torna capaz de autoevaluar crítica y permanentemente su trabajo. No teme a sus errores, sino que aprende de ellos y conduce entonces de manera más consciente su trabajo. Sabe y comprende mucho mejor todo lo que no sabe y necesita conocer. Una máxima socrática. Y se desata a partir de sus insatisfacciones consigo mismo una incontenible necesidad de autoperfeccionamiento o de autoconstrucción. El carácter desarrollador de la evaluación del maestro se cumple también cuando la misma contiene juicios sobre lo que debe lograr el docente para perfeccionamiento de su propio trabajo futuro, sus características personales y para mejorar, obviamente, sus resultados. El carácter desarrollador de la evaluación por sí solo justifica su necesidad. Pensamos ahora entonces en los fines de la educación del desempeño docente. Existe un cierto consenso en considerar que el principal objetivo de la evaluación docente es determinar las cualidades profesionales, la preparación y el rendimiento del educador. Según Stiggins y Duck, la evaluación del docente puede servir a dos propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos implica la reunión de datos para determinar el grado en que los profesores han alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definiendo los estándares que deben lograr. El interés por la responsabilidad ha tendido a dominar los pensamientos y las acciones de los directivos responsables de la evaluación de profesores. Para Brock, por ejemplo, en el 81, decía que existen tres factores que pueden influir en la eficacia de la evaluación diseñada para el desarrollo docente. Factores contextuales, el clima organizativo, recursos, liderazgos, entre varias cosas. Factores relativos a procedimientos, instrumentos utilizados para la reunión de datos, uso de otras fuentes de retroalimentación. Factores relativos al profesor, motivación y eficacia. En México, la evaluación se está imponiendo progresivamente de manera particular en los ámbitos institucionales. Cada vez cobra más fuerza la tendencia que nos induce a evaluar a las personas, las acciones, los programas, los centros o los sistemas para determinar e instrumentar medidas que mejoren lo evaluado. En este sentido, evaluar implica una noción de sistema que comprende diferentes propósitos, procedimientos, juicios de valor y acciones futuras. Además, cada vez es mayor el vigor con que se defiende la idea de desarrollar y consolidar una legítima cultura de la evaluación, que invita a mirar las evaluaciones que se practiquen sobre cada uno de nosotros como cotidianas e incluso deseables para nuestro perfeccionamiento. Asimismo, se nos pide visualizarnos como posibles evaluadores de otros, pares e impares, desempeñando una labor que requiere ser ejercida con responsabilidad profesional y ética. Las actividades de evaluación forman parte integral de los procesos educativos. Cuando se revisan las demandas sociales hechas hacia los procesos de evaluación, se concluye que éstas se han modificado de acuerdo con la época en la que fueron establecidas.
La evaluación del docente ha permitido a las instituciones reflexionar sobre la enseñanza, su misión, su quehacer y en su conjunto sobre la calidad de la enseñanza que imparten. La evaluación de la docencia es concebida como una valoración de las competencias de los propios profesores. Su finalidad está encaminada a obtener información que permita la toma de decisiones institucionales para lograr una mejor calidad de la enseñanza. Son muchos los elementos susceptibles de evaluación en la práctica docente, por lo que definir su importancia en la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje es una tarea para los hacedores de políticas educativas. La evaluación en la actividad docente es una actividad que actualmente preocupa a todas las instituciones educativas, independientemente del nivel formativo que éstas atiendan. La mayoría de los mecanismos e instrumentos para la evaluación docente se derivan de las investigaciones sobre el papel del maestro en el proceso de enseñanza-aprendizaje que, a partir de distintas vertientes y enfoques, han tratado de explicar la influencia del docente en el aprendizaje de los estudiantes. Sabemos que la docencia, y por lo tanto su evaluación, es una práctica social, y por ello se da en momentos y condiciones determinadas. Forma parte del fenómeno educativo y social, y va más allá de la relación profesor-alumno en el aula. La docencia es una actividad determinada por los condicionantes políticos, económicos, sociales, epistemológicos y filosóficos que estructuran la sociedad y desde los cuales debe de abordarse su estudio. Pero ante la necesidad de acotar el objeto de estudio, se puede afirmar que en la docencia entran en juego varios componentes, como son el profesor, el alumno, el contenido y el vínculo pedagógico, tal cual como lo comenta Santoyo. Así, entonces, de acuerdo, por ejemplo, con César Coll y Solé, la explicación de cómo ocurren los procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos escolares nos remite precisamente a entender la dinámica de las interacciones entre el profesor y los alumnos y el contenido, lo que se denomina este triángulo interactivo que resulta, a nuestro juicio, fundamental para la comprensión, evaluación y mejora de la docencia. La evaluación de la docencia no es, como muchas veces se piensa, ni una simple metodología, ni la sola descripción y comparación entre indicadores. Implica una filosofía, una postura epistemológica y una teoría, así como un método y técnicas e instrumentos, como lo comenta Loredo. Las fuentes de información para la evaluación docente son diversas. Sin embargo, de manera tradicional, se apoya en la opinión de los alumnos, aun cuando existen otros medios externos al proceso de enseñanza-aprendizaje. La evaluación constituye un elemento estratégico para apoyar las decisiones de mejora de las instituciones. Si la calidad de una institución de educación superior se sustenta en el grado de consolidación y preparación de su planta académica, entonces los procesos de evaluación del desempeño docente constituyen una plataforma para impulsar el desarrollo de la carrera académica de los propios profesores, en congruencia con la misión de cada institución educativa. Bacharach identificó 4 principios para la aplicación de un modelo de evaluación del desempeño docente que pone énfasis en el desarrollo profesional de los profesores. Vamos a comentar de manera sintética estos principios. Una evaluación basada en las capacidades frente a aquella basada en el rendimiento. Este principio consiste en centrar el sistema de evaluación en la valoración de las capacidades que con más probabilidad pueden contribuir a un rendimiento eficaz más que a medir el propio rendimiento. 2. Criterios de desarrollo frente a criterios de evaluación uniforme. Este principio implica especificar criterios de evaluación múltiples que reflejan el estadio de desarrollo de un docente o un grupo de docentes en vez de formular un único grupo de criterios y luego aplicarlo uniformemente a todos. 3. Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas. Este principio reconoce la naturaleza subjetiva de la enseñanza en el proceso de la evaluación del docente. 4. Evaluaciones formativas frente a evaluaciones sumativas. Este último principio implica la utilización del sistema de evaluación como un conjunto de técnicas de diagnóstico diseñadas para fomentar la mejora del docente, en vez de como un proceso formulado para producir valoración en favor o en contra. La evaluación del desempeño profesional del docente es un proceso sistemático de obtención de datos válidos y fiables,
con el objetivo de comprobar y valorar el efecto educativo que producen pues, en los alumnos el despliegue de sus capacidades pedagógicas, su emocionalidad, responsabilidad laboral y la naturaleza de sus relaciones interpersonales con alumnos, directivos, colegas y representantes de las instituciones de la propia comunidad. Muchas gracias a todas y todos por haberme acompañado hasta este momento de la plática. Espero y haya sido de su agrado. No olviden regalarnos un like, suscribirse y dar clic en la campanita para que les lleguen notificaciones de temas nuevos, así como cuando estemos transmitiendo en vivo. Mi nombre es Jesús Méndez. Saludos y nos vemos en el próximo tema. Hasta pronto. Hay tesis, arte, cultura y educación.